Eso que estábamos escuchando era la versión en vivo de Huellas, en donde Joe Vasconcelos está compartiendo micrófono con Cami en ese concierto increíble que hizo Joe Vasconcelos a finales del 2019, con un montón de invitados que estaba celebrando el aniversario del disco en vivo, donde también Huellas fue un tremendo hit. Y tenemos al mismísimo Joe Vasconcelos al otro lado de nuestro Zoom. Joe, ¿cómo estás? Hello, bien, súper bien. Escuchando el tema, que es curioso porque ese tema ha pasado por tantas etapas. Y Sí, esta po. etapa fue muy bonita porque fue en pleno estallido, ¿no? Estábamos saliendo, era como difícil si se podía hacer o no ese recital, pero se hizo. Así que escucharlo me trae tantos recuerdos. Bueno, a todos los que estuvimos en el Movistar esa noche, sin duda, nos trae muchísimos recuerdos. Ese concierto en particular, porque efectivamente esto fue... Estábamos en pleno estallido, ¿no? Yo me acuerdo que yo te entrevisté antes y tú me dijiste que este concierto no se suspende porque hay más de 300 personas trabajando, mira cómo me acuerdo, en este concierto. Hay un montón de invitados, desde Congreso, Los Jaivas, Cami, La Moral Distraída, Pascuala, la Denise Malebrana, la lista era larguísima. Y además el concierto fue una tremenda posibilidad también de encontrarnos desde la alegría, ¿no? En tiempos tan difíciles, ese concierto también fue una posibilidad de celebrar que estamos vivos y que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú esas fechas pensando en que vamos a estar hablando de otro aniversario ahora? Claro, bueno, me acuerdo de esa fecha como tanta incertidumbre que nos rodeaba, pero como tú dijiste, era fundamental juntarnos. Estamos vivos, somos alegres, la felicidad sigue siendo la mejor energía y te juro, hasta las 9 de la mañana todavía no sabíamos, 9 de la mañana ese domingo no sabíamos si iba el recital, y lo más increíble fue que la gente, no, nadie reclamó, nadie, no hubo haters, no hubo gente que te cree, no, todo el mundo esperó tranquilamente y se hizo el recital y llenamos el Movistar y fue algo muy bonito. Si me preguntan, yo en ese momento estaba en un estado, en otro estado, porque era tanta cosa que ver, tanta cosa que concentrarse y además había que cantar. Entonces fue un recuerdo muy bonito, un recuerdo que tiene un peso increíble. Y después todo lo que pasó después, ¿no? Después tocamos, me acuerdo que tocamos en Rengo y se acabaron las tocatas y se acabó todo. Sí. Entonces, la sensación de que habrá sido este el último, era como, wow, era intenso todo lo que pasaba en la cabeza de todos nosotros, la verdad. Ahora, si eso hubiera sido el último, igual, así como en grande, yo me acuerdo que como público, ¿no? Como alguien que conoce tu carrera desde el inicio y que tiene como todos los que estábamos ahí, tenemos tanta memoria con tus canciones, tantas situaciones personales que están cruzadas con una canción o con otra. Fue siempre muy emocionante, pero a mí se me cayeron las lágrimas. Creo que no te lo había contado, Joe. Se me cayeron las lágrimas cuando sube Los Jaivas y Congreso y dice el Mario Mutis, esto solo lo puede lograr Joe Vasconcelos, ¿no? Tenerlos a todos juntos en una canción, no en el mismo escenario, porque hay cariños, ¿no? Pero digo, cantando juntos, de verdad, muy emocionante. Y eso también tiene que ver con un reconocimiento de tus pares a tu carrera y a tu aporte a la música, no solamente chilena, a la música latinoamericana. Y eso tiene una larga historia y por eso es interesante acercarse a discos que tienen más de 30 años, como en el caso de Cerca Verde. Cuéntanos por qué revisitar Cerca Verde y ahora el granito es que sale en una edición de lujo en vinilo. Yo creo que actualmente todo lo que es cassette, CD, como que pasó a un segundo plano y la verdad que analizando y viendo el comportamiento el mercado, por así decir, el vinilo adquirió un lugar muy importante dentro de lo que es el mercado de la venta de discos, del fetiche, del objeto, ¿no? Y la verdad que para nosotros es una forma de celebrar los 30 más uno fue hacer un vinilo de este disco que nunca fue concebido para vinilo. Fue un disco concebido para cassette y que después con el tiempo se volvió CD. Y cuando salió el CD, los que tenían el cassette decían, ya te vendiste. Era muy divertido. Y ahora nada, ahora esto fue un trabajo, mira, fue un trabajo de joyería, porque justamente como no fue concebido para vinilo, tuvo que pasar por un proceso que nosotros pensábamos que era cortito. Le entregamos todo el material grabado a Joaquín García para que lo masterizara y Joaquín se encontró con un montón de cositas que se demoró un año en hacerlo apto para ser hecho como un vinilo.
Y después de eso, que ya teníamos el disco, porque de verdad tenía que ser así, y ya sería muy largo explicar todo el proceso que pasa cuando uno hace un vinilo, pero es fascinante porque uno vuelve a algo completamente analógico, un trabajo casi manual. Entonces, se hizo, pero en ese momento, en la pandemia, hubo un aumento muy grande de consumo de vinilos. Ujú. Entonces, todos los lugares donde nosotros podíamos fabricar el vinilo estaban ocupados. Teníamos que fabricar la master, ¿no? Teníamos que hacer el disco master para poder hacer los otros discos. Y iban, volvían, entonces eso fue atrasando todo el proceso. Pero yo creo que una de las cosas que uno aprendió durante la pandemia es a tener paciencia, calma nomás, no hay nada que apurar, está todo tranquilo. Se demoró un año, bueno, un año, veremos qué hacemos, pero el disco va a salir igual. Y entonces ahora se hizo increíble, en vez de hacer un solo disco, se hicieron dos discos a 45 rotaciones, lo que hace que el disco tenga mucho más calidad. Y la verdad que cuando ya llegó la definitiva, es una emoción muy grande escuchar el disco, es una emoción muy grande ir a la fábrica que tenemos acá en La Reina, donde se fabrican los discos, ver cómo funciona toda esa maquinaria que uno pensó que era olvidada. Y la verdad que ha sido todo un fetiche increíble y ahora ya está a disposición de la gente en todos lados, en todas las disquerías y está a disposición también a través de la tiendita de Yo Vasconcelos, que lo pueden ver en Instagram. Ahí está todo por si lo quieren. La verdad es un disco hermoso que valió la pena esperar y yo creo que la forma que nosotros tenemos de celebrar los músicos es justamente haciendo disco, haciendo algo que la gente pueda tener y naturalmente darle un plus que es hacer un bonita carátula, lindo polímero, todo, haciendo todo bien para que la gente lo reciba con cariño. Justamente porque, como tú dices, hay canciones que son parte, uno ya es parte de la familia chilena. Y eso es muy importante. Si uno logra ser parte de otras familias alrededor del mundo, qué maravilla. Pero lo más importante es que el cariño que yo recibo de la gente es ese. Me recuerda a mi papá, me recuerda cuando yo estaba con mi abuelita, me recuerda. Eso es muy importante. Yo creo que ahí uno juega un rol en una sociedad que necesita cariño y necesita música. Claro que sí, y además, claro, volver a lo que es fundamental, ¿no? Quizás también, como tú dices, algo que aprendimos en la pandemia. Ver de cerca es un disco además importante en tu historia porque es tu segundo disco solista, pero es el primero que se edita en Chile. Claro. Entonces, para mucha gente fue la presentación de Yo Vasconcelos solista, ¿no? Recordemos que tú venías de trabajar con otras agrupaciones muy importantes como Congreso, entre otras. Y aquí te conocemos con canciones como Huellas que escuchábamos recién, o Ciudad Traicionera, o Chinchinero, etcétera. Pero preguntarte por este doble ejercicio, ¿no? Uno de pasarle el trabajo al sonidista Joaquín García, quien toma este máster original y empieza a descubrir cosas que en el cassette o en el CD no se podían reconocer sonoramente por la calidad del sonido y ahora empiezan a aparecer, ¿no? ¿Y qué te pasa a ti al escuchar esas canciones que tienen más de 30 años? Algunas me imagino que estaban mucho antes, que las tenías ahí guardaditas hasta que las grabaste. ¿Y cómo te hablan a ti hoy día? ¿Qué te muestran esas canciones de Ver de Cerca? Pucha, lo más yo creo que una de las cosas más dolorosas que pasó después de la pandemia fue encontrarme con las canciones y encontrarme con canciones que yo venía cantando hace mucho tiempo y darme cuenta que nada ha cambiado y que muchas veces tenía la sensación de que no significaba nada. Por eso yo no podía ni siquiera tocar la guitarra, porque me sentía absolutamente derrotado, sentía que todo esto no era nada, no, no, las canciones, el cantar, el estimular, imagínate estar 2023, seguir cantando preemergencia y estar en un estado de preemergencia constante y ver que no pasa nada, ver que la tierra está en estado de ebullición y seguimos discutiendo futilidades en vez de ir al grano. Realmente somos bien especiales y la verdad que retomar la música, yo creo que la música son pequeñas crónicas de nuestra vida. Encontrarme con esas canciones, encontrarme con el Chinchinero fue algo bellísimo porque hoy en día tengo una relación muy grande y hoy en día hay un culto también al arte del Chinchinero que se agradece también. Yo creo que devolver la confianza a un arte tan nuestra como el Chinchinero. Pucha, el Ciudad Traicionera, ahí está la Ciudad Traicionera, eso está lleno, ya han crecido las ciudades traicioneras. Tantas cosas, ¿no? Tantos temas, en Fondos de Papel, El Pobre Corazón, que en ese momento hablaba de la invasión norteamericana a Irak.
y ahora seguimos, volvemos después de tanto tiempo, de haber vivido todo lo que vivimos, tenemos una guerra en desarrollo en Europa, las personas que a nosotros nos dicen cómo tenemos que comportarnos, esas personas que hablan de derechos humanos, están demostrando que valen realmente callampa, porque nosotros acá estamos en paz y dependemos de su mal humor, de su mala política, de su exceso. El mundo se está calentando, pero aquí no pasa absolutamente, nadie toma ninguna actitud. Entonces, frente a todo eso, la verdad que, uff, pasan hartas cosas. Yo creo que podría hablar todo el día respecto a eso, porque es entre no perder nunca la esperanza, porque uno hace lo que más ama y a través de eso logra tener diálogo con la gente en un momento en que nadie habla con nadie, todo el mundo está pegado a su celular. Entonces de repente ver, estar en el metro conversando con alguien mientras tú miras a todo a tu alrededor, está todo el mundo pegado al celular. Y yo estoy conversando con alguien, con un ser humano. Somos vintage. Todavía conversamos, todavía nos comunicamos entre nosotros. Todas esas cosas caen en este momento, así son fichas que van cayendo, porque pucha, uno ya viene cantando esto hace tanto tiempo, pero parece que termina en un meneíto nomás, pero la verdad que si uno escucha profundamente, wow, estamos en un momento complejo y menos mal que dentro de tanta cosa digital y tanta inteligencia artificial, nosotros todavía podemos mostrar algo que fue hecho a mano con cincel. Y eso me parece genial. Y que la gente además tenga interés por eso, me Ujú. parece más genial todavía. Hay esperanza. Sí, yo creo que la esperanza también, a mí me ha pasado, créeme, yo me identifico mucho con esta cosa que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el sentido, no? Uno ve las noticias un rato y uno dice, ¿en serio? ¿Todavía estamos con eso? Y Ujú. en esas mezquindades y en esos negacionismos de todo tipo, ¿no? Pero una cosa que a mí me ha pasado últimamente es cuando he tenido la posibilidad de estar en eventos, mediando un foro, o en un concierto, o encontrarme con otros y otras en esos lugares así como cálidos, ¿no? Y decir, ya, ok, pero quizás somos minoría en este momento y quizás estamos bloqueando, pero aquí estamos haciendo resistencia y cuando uno se encuentra en el vínculo, en el cariño, y eso es algo que yo recuerdo de manera muy, muy central de ese concierto de finales del 2019, así como estamos juntos, estamos juntas, ¿no? Claro, Y eso es muy claro. poderoso. Y eso va a estar pasando en el Club Chocolate con unos conciertos que se vienen para celebrar este aniversario, 30+1 de Verde Cerca y su lanzamiento en vinilo. Cuéntanos qué va a estar sucediendo ahí. Mira, nosotros siempre en el invierno nosotros reducimos un poco el porte de toda la banda y todo, porque la verdad es que la pega baja, hay menos pega, hay menos nosotros en el verano armamos los medios show y eso tocamos en las municipalidades por todos lados. Pero en el invierno tú tienes que tocar en espacios menores, ¿no? Entonces para eso nosotros armamos, el año pasado hicimos un trío y este año hicimos un cuartetito en el cual yo toco percusión, está el maestro Felipe Chupá en teclados, Eduardo Silva en bajo y el maestro Pedro Melo en un montón de instrumentos. Y se produce algo muy bonito porque al ser menos, se produce un poco este efecto que ha sucedido con lo que han sido los stand-up, la historia stand-up, Ujú. que la gente le ha perdido el miedo al artista y conversa. Entonces, como hay mucho más intimidad, se genera eso. De repente alguien cuenta un cuento que le pasó con tal canción, después que la tocamos, de repente pide una canción que está en el repertorio, la tocamos, y ahí se produce una cosa muy entrañable, que es conversar con la gente, porque además mucha de la gente que participa de estos recitales más es gente que conoce la historia, entonces ya tiene sus canas también, igual que yo. Entonces hablamos de cosas y hablamos de recuerdos. Entonces uno no sabe lo que se puede esperar en estos recitales, pero hay mucha espontaneidad de parte nuestra y de parte del público también. Y eso es muy bonito. Y la respuesta es genial, porque al principio nos daba un poquito de miedo, porque nosotros siempre trabajamos en las medias bandas, pero aquí no, aquí es como que la gente ve a veces cómo nacen las canciones, cómo las tocamos cuando no está toda la banda. Entonces eso es muy bonito, generar ese vínculo cariñoso con el público. Entonces, uno podría suponer que en estos conciertos 30+1 es claro, va a ser una cosa más acústica, más contenida, pero al mismo tiempo más íntima y cercana. Las fechas son 11 de agosto en el Club Chocolate, el próximo viernes, en Rancagua el sábado 12 y en Olmué, en Tierra Viva, el viernes 25 de agosto. Ahora, suponemos que como es la celebración del aniversario del lanzamiento de vinilo de Verde Cerca, eso es lo que va a estar en el centro del concierto, pero puede pasar cualquier cosa, dices tú.
Sí, porque nosotros tenemos nuestro repertorio que yo les digo, como dicen en Brasil, só suceso. Y son los temas que nosotros no podemos dejar de tocar nunca. Y ahí, por supuesto, que está el Brusa Transparente, Solo por esta noche, Mágico las 6. Eso siempre van a estar. Pero ahí le agregamos eso que de repente, de veras, este tema, me acuerdo, era del Verde Cerca, qué loco. Y eso es lo que pasa, ¿no? Es muy bonito. Oye, quería decir respecto al, perdón, al Teatro San Martín de Rancagua, donde vamos a estar el sábado, es un chiche, es una joya que hay que cuidar y nosotros queremos prestigiarlo con nuestra presencia porque son esos lugares que realmente amerita cuidarlos. Es un lugar fantástico para showcase, es un lugar donde la gente también produce intimidad y pertenece a la ciudad de Rancagua y hay que cuidarlo mucho. Por eso estamos ahí y queremos tocar en el Teatro San Martín, que es un lugar muy lindo. Ya, entonces los vecinos y vecinas de Rancagua ahí para que se agenden el 12 de agosto a las 20 horas. Ustedes pueden ir a yobasconcelos.cl y comprar directamente las entradas. Ahí es lo primero que les va a aparecer si entran a yobasconcelos.cl y ahí mismo también pueden ir a la tiendita de Joe y conseguirse el vinilo. Aquí este vinilo de lujo, doble, con esta versión de Verde Cerca, versión 2023, pero básicamente es la remasterización finísima ahí en este vinilo para tener además el objeto. Y uno podría soñar, Joe, que aquí te agarra el bichito y te den ganas de vinilizar todos tus discos. Ah, bueno, esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Vamos de a poquito cuando vayan cumpliendo su cumpleaños. La idea es esa. Yo creo que los otros discos ya no va a ser tan complicado como fue el Verde Cerca, porque ya fueron concebidos de otra manera. Ya, pero la verdad que esto del Verde Seca fue como una cosa así, oye, recuperemos ese disco, a ver y hagamos. Sabes que es tan lindo el trabajo de hacer disco, porque hay algo del disco, del vinilo, que sigue siendo como fue concebido hace muchos años Ujú. atrás. Y sigue siendo igual. El surco sigue siendo el mismo surco. Y lo que pasa ahí es genial. Yo creo que la gente que le gusta el vinilo puede investigar. Yo era absolutamente ignorante respecto a cómo se hacen, de cómo funciona. Con este disco aprendí tantísimo, aprendí a mirar los surcos con microscopio, es una cosa alucinante, parecen cañones, parece que está en el Gran Cañón, lleno de grietitas y cosas, y eso es música, y eso es alucinante. Sí, no, además estoy pensando también que el vinilo nos invita a detenernos, ¿no? Que a diferencia Sí, de quienes escuchamos música en las plataformas digitales o en CD, etcétera, el vinilo requiere el rito de detenerse, sacar el vinilo, ponerlo ahí, limpiarlo, ¿cierto? Etcétera, y por lo tanto sentarse a escuchar. Y esa es una invitación de detenerse y disfrutar muy urgente. Así que ya lo saben, Joe Vasconcelos se presenta el 11 de agosto en el Club Chocolate, el Rancagua el 12 de agosto ahí en el Teatro Municipal San Martín, Lleno el Mue en Terra Viva el viernes 25 de agosto. Joe, siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias por este gracias, tiempo. Camila. Gracias a ti, gracias por darme este tiempo y qué rico retomar estas conversas. Bueno, Te mando vamos, un beso, cariño grande. vamos a seguir haciéndolo. Nosotros vamos, por supuesto, a escuchar a Joe Vasconcelos yéndonos a la pausa y ya regresamos.